Hola, mi nombre es Mayra Yesenia Antonio Esteva, estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía del séptimo cuatrimestre. A continuación vamos a hablar sobre el proceso de estudio de caso, cómo llevé a cabo el proceso de mi estudio de caso. Para empezar, buscamos un tema de nuestro interés. Mi tema fue acerca de los videojuegos. ¿Por qué de los videojuegos? Porque me interesa conocer acerca de los videojuegos, las afectaciones que pueda llegar a tener la persona con el uso excesivo de los videojuegos. Cabe mencionar que nuestro estudio de casos se llevó a cabo en el tipo de estudio de caso instrumental debido a la contingencia. Empezamos realizando las preguntas generadoras. ¿Qué son las preguntas generadoras? Es acerca de lo que queremos saber nosotros sobre ese tema. Son preguntas abiertas, el cual deben de tener respuestas largas, evitando siempre las preguntas cuantitativas. Una vez realizado las preguntas generadoras, procedimos con la hipótesis. La hipótesis son suposiciones acerca de lo que vamos a investigar. Nos vamos a basar de esas preguntas generadoras. Si hicimos o realizamos 4 preguntas generadoras, vamos a realizar 4 hipótesis respondiendo a esas preguntas generadoras. Es acerca de lo que yo supongo que pasa. Después de la hipótesis realizamos los objetivos. Los objetivos también basándose en las preguntas generadoras. Esto con el fin de saber qué se quiere lograr o qué se quiere alcanzar con esa investigación. Después de la hipótesis sigue la recolección de datos. Esto se realiza después de haber aplicado el instrumento. El instrumento que llevamos a cabo fue una entrevista. En mi caso, el tema se trató de los videojuegos. ¿Por qué o cómo afecta al sujeto de estudios? ¿Cómo afecta en su relación interpersonal con sus papás el uso de los videojuegos? Entonces, para eso tuve que realizar instrumentos, entrevistas, en este caso tanto para mi sujeto de estudios, que es un niño de nombre Pedro, que tiene 10 años. Una entrevista para él. Realicé un instrumento también para el papá, un instrumento para la mamá y un instrumento más para la abuela. Una vez realizados esos instrumentos, llevamos a cabo la recolección de datos. En este caso, al igual que las anteriores, pues nos vamos a basar, se van a obtener de las preguntas generadoras. Vamos a ir redactando, contestando las preguntas generadoras, pero ahora de acuerdo a la entrevista, a lo que pudimos rescatar, a la información que logramos con la entrevista. En el marco teórico, vamos a investigar acerca de ese tema. En mi caso, investigué acerca de los videojuegos, su historia, así como la de las relaciones interpersonales, todo lo que conlleva o lo que conlleva mi tema. Investigamos y una vez realizado el marco teórico, sigue el análisis de datos. En el análisis de datos hacemos la triangulación, la llamada triangulación, porque redactamos acerca de la información que nos dieron los sujetos de estudio. Después nos basamos en la teoría, que es lo que viene en el marco teórico, para después redactar nuestras conclusiones de acuerdo a la información que nos dieron los sujetos y la información que nos da la teoría. De ahí concluimos si nuestra hipótesis es o no verdadera. Y al final redacté mis conclusiones, cómo me sentí realizando esta investigación. Y en mi caso, en lo personal,
fue muy interesante. Quiero pensar que fue por el tema que elegí, porque aprendí muchas cosas, investigué y entre más investigaba encontraba otras cosas y de esas otras cosas me llevaba a otras y decía, no sabía. Entonces fue muy interesante y me gustaría seguir trabajando en esto, hacer más estudios de caso, tener más experiencia y fue muy interesante. Por el momento es todo. Gracias.